Yo soy Luis Mata Seminario. Nací el 8 de noviembre de 1937, el mismo año que mi padre, que trabajaba en Pisco con los señores Johamovich, vino a administrar la hacienda Atacama, que era una hacienda 90% algodonera, que era lo que mi padre siempre había trabajado. El pisco es medicinal, me baja siempre la presión, en ayunas me va mejor. Amigos de Dalit, hoy estamos directamente desde nuestros estudios de La Fuente Sevillana y vamos a conversar con un personaje de quitarse el sombrero. Ese año nací yo en el Hospital de Socorro y de ahí pasé a Atacama, donde he vivido muchos años. Y bueno, toda mi niñez la viví en Atacama. En Atacama tengo muchos recuerdos de niñez, porque ahí estaba un contador que era el señor Ormeño, que sus hijos eran tres: Alejandro, Carmencita y Pepe. Entonces solamente éramos cuatro chicos que jugábamos juntos y eran los únicos que estábamos en Atacama. Era como en toda chacra: uno juega con la tierra, uno juega con los palitos, uno juega el ampay, a esconderse, a los carritos, bueno, todas esas cosas. Y sobre todo, lo que más recuerdo de ahí era que donde jugábamos había un tronco muy grande, que de una palmera vieja, donde habían huecos y habían carpinteros. Habían pájaros carpinteros que hacían toc, toc, toc. Entonces, había muchos pájaros, habían palomas, muchísimas palomas. Yo recuerdo, por ejemplo, el doctor Zaponara iba y se llevaba 300 palomas en una tarde. Era cazador. Él llevaba pero cualquier tiraba un tiro y bajaban por lo menos 5 o 6 palomas. Porque había tanta paloma que recuerdo mucho que había un árbol seco y que cuando venían las palomas se oscurecía. De tanta paloma que había. O sea que un tiro era para bajarse 5 o 10 palomas como si nada. Mis primeras letras fueron en Atacama, en mi casa. Mi mamá me enseñaba, pero como tenía la suerte de tener una tía profesora, los exámenes los daba en el colegio de ella. Entonces yo pasé preparatoria, primero y segundo, sin ir al colegio. El tercer año ya lo hice donde la señorita Grimanesa Ramos, donde estuve con Enrique, con Lolo. Tenía, por ejemplo, había los que fueron mis cuñados después, estaba Ivo Gotuso, Beatriz Gotuso y Palmira Gotuso, los tres estudiábamos juntos. Y no solamente era un colegio grande, era un solo salón donde ella se ponía al medio y tenía tercero, cuarto, quinto y sexto en el mismo salón. Yo estaba pegado a esa pared, al frente estaban los de quinto, en una mesa estaban los de cuarto y los de sexto eran como 6, creo, que estaban en la otra esquina. Y ella le daba clase a uno, a otro, iba saltando de uno en uno. Salíamos buenos alumnos y casi todos los que salimos de ahí éramos profesionales. De Atacama yo tenía que levantarme a las 5:30 de la mañana, porque a esa hora salía la camioneta que iba a recoger los empleados de Atacama. Entonces, como era tan fastidioso, mi papá compró una casa en la calle Paita, me acuerdo, en la tercera cuadra. La Escuela Tirina estaba un poquito más allá. Al frente mío había unos chinos que hacían fideos. A la derecha estaba el señor Paredes, que curtía cueros, los cueros. Y más allá estaban los Chan, que tenían una empresa de transportes y una panadería. Y en la esquina estaba la que hacía anticuchos, no era morena, pero hacía anticuchos, ¿cómo se llama? Tripita, todas esas cosas. Y ahí vivo con una tía que era profesora. Ya cuando vivo ahí, comienzo el tercer año en donde Grimanesa, en la calle Municipalidad, frente a la ferretería Bufardén, al costado del Dux, 3 puertas más allá. 3 puertas más allá.
Al costado teníamos una señora que hacía tejas, al frente tenía la faraona Alicia Gómez, al costado estaba la señora de Bufardén, que tenía una casa bien grande, y después venía Vice, una tienda muy grande que había Vice, que vendía carros, vendía tractores, vendía... En ese tiempo el clima en Ica era diferente. En invierno llovía, garuaba, y las pistas todo estaba mojado. Yo pasaba por la Plaza de Armas, tenía que estar esquivando la gota de agua, y los gallinazos, que habían cualquier cantidad de gallinazos, que si uno se descuidaba, lo adornaban. Los ficus eran enormes, pero estaban llenos de gallinazos. Llenos. Cualquier cantidad de gallinazos había. Los gallinazos eran desagradables. Mucha gente salía con su mancha en la camisa, y era una mancha, no era una cosita chiquita. Un gallinazo es como una gallina. Entonces, bueno, yo pasaba por ahí y me iba al colegio. Todos los meses de colegio. Y mis vacaciones a Atacama. De diciembre en Atacama. Ahí llevaba una vida tranquila. Me paseaba por todo, porque Atacama tenía dos huertas grandes. Tenía una huerta como de 15 hectáreas y otra huerta como de 10 hectáreas, un poco más lejos. Entonces yo me subía a todos los árboles, me los conocía de memoria. Yo sabía qué paltas buenas habían en tal sitio y en tal otro. Y qué paltas eran las que daban, unas paltas casi que pesaban 2 kilos, que le decían paltos de la montaña, que no sé de dónde vendrían. Esos paltos también estaban en la huerta que estaba cerca de mi casa. Habían toda clase de paltas, redondas, largas, cuadradas, de todo. De todo. Y mangos igual. Mangos había, de chupar, por ejemplo, habían como 3 variedades de mango chupar, que ya no existen. De carne también habían otros tantos. Los cuaremeros, después habían uno que le decían candanguita de chivato, y unos larguitos. Habían unos que olían a querosene, que eran horribles, alcanforados. Bueno, a todo eso, y mucha uva por todas partes. Entonces yo a veces me levantaba muy temprano y me gustaba comer la uva Italia, que la uva Italia de Ica es la mejor uva que existe, a pesar de que su aspecto no es muy bonito, porque la uva de Ica tiene muda, no es un racimo bien conforme, no es un racimo compacto, es un racimo, pero el sabor es extraordinario. Yo estuve tercero, cuarto y quinto, ahí estuve con Enrique, con Lolo, iba a la casa de Lolo para que me prestara los cuadernos cuando me enfermaba, y me recibía tu abuelo, tu bisabuelo, un viejito chiquito. Don José Jaime. Claro, era papá de tu mamá, de la señora Melania. Él me recibía y Lolo me prestaba su cuaderno pues, para ponerme al día, ¿no? Con Lolo hemos sido amigos desde chicos. Hasta quinto año estudié en la Grimanesa. El sexto lo hice en San Miguel, en San Luis. Y me voy a San Miguel. San Miguel ya era acá en la avenida Manzanilla. Era primaria, todo primaria, que había un hueco en medio, que había un huerto. Y a los costados estaban las aulas. Entonces, como yo estaba en Paita, estaba lejos. Entonces me compraron una bicicleta. Bueno, yo no la compró porque esa bicicleta era de mi hermano. O sea que heredé la bicicleta de mi hermano, que era Hércules. Con eso me iba. Y con eso también me caía en la Plaza de Armas, que todo el tiempo estaba mojada, y si iba muy rápido, se resbalaba y uno se caía. Ahí estudié sexto, primero y media pasé a la calle Bolívar, al Colegio de San Luis, que era un colegio antiguo, viejo, que los techos eran de paja, con unos guarangos enormes, pero ahí estudiábamos. Estudié primero, y el segundo creo que pasamos a la unidad escolar San Luis Gonzaga, o donde es ahora, que eso había hecho Odría, creo. Nosotros fuimos los primeros en entrar ahí. Eso ya era diferente, pues las aulas eran grandes, espaciosas, parecía un colegio ya. El director era Vigil Dávila, y mis profesores eran Sena, un negrito, el papá de la doctora Sena, Godoy, uno grandazo, Roberto Carlos, creo que era algo así, de historia universal,
Vergara, un matemático excelente. ¿Quién más tenía de profesor? Ah, Próspero Belli, el papá de Próspero, que nos enseñaba dibujo. Don Belli, ¿te acuerdas? Los muchachos le decían, Don Belli, ignorante. No se dice, el nombre no se le, no, el apellido no se le pone Don, se le pone al nombre, Don Próspero, claro, pero no Don Belli. En ese tiempo, me acuerdo mucho, el artista Enrique con Próspero Belli, que era medio loco, pintaban. Y un día ellos vivían en la Quinta Belli, que estaba en Castro Virreina. Y un día, no sé por qué, pero fui, ahí estaba Enrique, estaba Próspero, estaban pintando. Y para pintar le tiraban un huevo encima, un poco de tierra, y ponían las manos y hacían así. Y esa era una obra de arte. Hasta el 52, yo de ahí pasé a Leoncio Prado, tercero, cuarto y quinto. Y pasamos, no solamente yo, pasó Lolo, pasó un hijo de Wong, de Wong, Hernán Sánchez, un muchacho Piña también, y un Vázquez, que su papá tenía una tienda. Éramos como 7 u 8. Y aparte encontramos unos que ya estaban en quinto año, porque como era un colegio militarizado, los de quinto nos llevaban a tender camas a los que recién entrábamos. Nosotros éramos los perros y ellos nos mandaban. Entonces teníamos pequeños en quinto. El hijo del doctor Hernández, Otto, el doctor Argueda, Cumpa, el hijo del sargento Cumpa, que era famoso el sargento Cumpa, era un miserable, el que caía en sus manos lo hacía puré. ¿Quién más estaba ahí de Ica? Valverde, Patato Valverde. Había un Mendoza también chiquito. Bueno, había un grupo que nos protegían un poco. Apenas salíamos de comer, más o menos a las 7 de la noche, nos juntaban. Ah, la Fora también, pues la Fora estudió con nosotros. Claro, él es de acá de Ica. Claro, es de Pisco, pero él vivía en la calle Paita. En la calle Paita vivíamos, mira, de lo que tú te acuerdas, el Pato Cancino, que tenía una hermana muy simpática. La Fora, que tenía una hermana muy fea. Punlay. Más allá vivía Arnaldo Chía, que es médico, creo que en el seguro ahora. Ya debe estar jubilado. Claro. Todos esos vivíamos ahí en esa recta. Los fines de semana yo no los conocía, porque o mi papá venía a recogerme o yo me iba en el ómnibus a Atacama. Mira, donde yo vivía, por ejemplo, al frente había una fábrica de fideos y al costado había un montón de carcochitas viejas, pero de esas bien viejas, que cargarían pues 300 kilos, porque eran unas carcochitas viejitas que eran los camiones de esa época. En Ica casi no habían carros. El carro que tú conocías era el del señor Barco. La gente que tenía plata nada más tenía carro. Y lo que sí habían eran taxis, los carros de plaza. Por ejemplo, ahí había un Felipa, estaban la Gallina, ¿cómo se llama? La Uribe, que eran 2. Estaba Feñique, que ya se murió. Y había otro, no me acuerdo el otro, pero que vivía cerca de Atacama, tenía un carrito negro. Entonces esos estaban en la Plaza de Armas. Entonces tomábamos el camino a Atacama, que era un camino de tierra, lleno de baches. Primero pasaba por el Socorro, pasábamos hacia Vista Alegre, ahí había un jardín muy grande, de ahí doblábamos a la izquierda. Antes de llegar a Los Lunas había una entrada, como quien se va a López. Pasábamos por Chanchajaya, pasaba la Mar Brava, pasaba la Vela, que era del doctor Valle, un famoso médico que era buenísimo. Siempre me iba a Atacama, que mi papá y mi mamá vivían ahí, así que yo siempre me iba a Atacama. La tía sí no iba, ella se quedaba porque tenía siempre cosas que hacer, no sé. Ahí hay un problema, porque yo nunca supe cuál era Ahí tenía una tía Rosalía, una viejita, que nunca supe cuál era el parentesco que tenía con mi papá. Y ahí mismo vivía un señor relojero, Julio Joaquín. Su hija, Celia Joaquín, casada con un señor calvo, que trabajaba en las Islas Ballestas, ahí donde se recogían el guante. Claro. Entonces la hija era la que cocinaba, ella es la que nos daba la pensión. Y nosotros teníamos el cuarto de entrada, de lo que daba a la calle, mi tía conmigo.
Yo estaba chico pues en ese tiempo, ¿no? Entonces ahí teníamos mi escritorio, todo estaba ahí. Yo tuve una beca en Leoncio Prado, yo no pagué nada en Leoncio Prado. Todo era escrito. Físico no, nada físico, nada. Físico después nos sacaban la mugre. Por eso sí. Después, ya cuando estaba adentro, a las 6 de la mañana tocaban corneta, para afuera, todo el mundo a hacer ejercicio. Ahí comenzó tu papá a correr. Tu papá era un corredor, era uno de los mejores corredores que teníamos en el colegio. Yo nunca fui bueno, pero era jabalinista. Yo lanzaba jabalí, pero me ganaba a la mula Raikovich, que era un tremendo gringo grandazo, que me correteaba porque yo lo ganaba. Yo termino la secundaria, 55 más o menos, ¿sí? Ahí salí con honores, porque era un buen estudiante. Éramos 320 y yo salí sexto. No salí ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Sexto, pero sexto con un promedio de 19.3, no sé cuánto. O sea que tenía muy buen promedio. Eso me ayudó después mucho para la contratación a Atacama. Dejo el colegio, no ingreso, hago la preingeniería que había en ese mundo. O sea, yo era bueno en matemáticas. Entonces postulé ingeniería, no ingresé, pero por la pre entré. O sea que tenía notas suficientes, me acuerdo. De eso, por ejemplo, tengo un recuerdo muy bueno de uno de los Picasso. Lucho Picasso había estudiado con mi papá. Entonces, yo estaba preocupado por si había entrado o no había entrado. Y le digo, papá, don Lucho Picasso es muy amigo del señor Villagarcía, que es el rector de preingeniería. ¿No me puedes pegar un empujoncito? Bueno, pues vamos. Fuimos a hablar con don Lucho Lachea, don Lucho Picasso, y él tuvo la gentileza que yo creo que muy poca gente la tiene. Me dijo, mira, la otra semana vienes y me buscas aquí en mi oficina, en la Plaza de Armas, ahí al costadito de la Plaza de Armas. Tomó su carro, su chofer, y fuimos a la casa de Villagarcía, que era pariente de Pato, era primo, creo, del Pato. Entramos, entonces le expliqué pues cómo era la cosa. Oye, me dijo, mira, ¿en qué salón hiciste? En tal, acá tienes, busca tu prueba. De que busqué, la encontré, porque yo hacía letra gótica para saber que era mío, ¿ya? Y tenía 13.8. O sea, me dijo, pero ¿de qué te preocupas? Si ya estás adentro, me dijo. Ya estaba aprobado. Hasta me invitó un vaso de whisky. Porque ahí estábamos el don Lucho Picasso, Villagarcía y yo, en su casa. Bueno, ya me fui tranquilo. Pero ese gesto de don Lucho Picasso yo no me olvido nunca. A pesar de que los Picasso no se llevaban nada con los Solachea, con Tacama. No, chocaban. Nunca fueron amigos, nunca. En Lima yo vivía en la casa de mi hermana vivía en Miraflores, yo vivía en su casa. Eso era cuando estaba en Leoncio Prado. Cuando entré a la universidad, Lolo entraba a veterinaria, entonces los dos nos juntamos, íbamos a ir a la casa, a una pensión donde estaba Alejandro Ormeño, que estaba en Guzmán Blanco. Pero no sé quién nos dijo, ¿y por qué no van donde la señora Orellana? La señora Orellana era Flor Orellana, hermana de don Lucho Maza, de la señora de Lucho Maza, que era Claudia Orellana. Entonces fuimos donde ella y nos quedamos ahí los dos. Nosotros siempre hemos estado en el mismo cuarto, Lolo y yo. Porque ahí estábamos, Lolo, yo, Hernán Sánchez, Luz Maza, la hija de Lucho Maza, la otra hija, la Tola. Éramos cinco pensionistas, todos pequeños. Cada uno tenía diferentes cosas. Yo iba a ingeniería, la chica iba a la católica, Sánchez a agronomía, a la Molina iba él. Yo estudiaba ingeniería, llegué al tercer año. ¿Al tercer año? Yo era muy amigo de los hijos de Max Peña Parado.
que era un ingeniero que tenía una compañía muy grande que hacía carreteras, tenía maquinaria grande, y él siempre me decía, tú terminando te vienes a la compañía a trabajar con nosotros. Ya tenía trabajo, no solamente eso, él nos ponía profesores para que nos enseñaran en su casa, porque tenía 2 hijos, Max y Pepe, que eran polistas, tenían caballos, pero eran buenas personas. ¿Ah? Muy buena gente. Mira que me prestaban carros porque me venían, me decía que vas a irte en tu Volkswagen, viste en este carro que está mejor, ¿y tú qué vas a hacer? Yo voy a dormir el domingo, eran flojos también. Entonces yo me venía en un carro Sport, pues en ese tiempo era un MG Twin Cam, me acuerdo, era un carrito Sport bonito, pues. Entonces yo me venía en ese carro, de Lima a Ica, claro, 4 o 5 horas, creo que uno no podía venir tan rápido porque tenía huecos por todos lados. Pero ¿qué pasaba? Que yo veía que el jefe de la compañía Los Andes, que era su compañía, andaba en un carro viejo. Ese era el jefe de la compañía, porque el dueño era el mandamás, nada más. Entonces yo decía, pucha, si este que es el jefe anda en un carro viejo, yo voy a andar en bicicleta. Entonces, en ese momento, por ahí saqué mi línea. Entonces, en ese momento, por cosas del destino, Takama había contratado a Niederman. Pero Niederman, él también decía, necesito un segundo para que en caso me pase algo a mí, pueda llevar la bodega. Y mi hermano, que trabajaba también en Takama, Pepe, le dice al dueño, a Manuel Pablo Lachea, le dice, doctor, yo tengo un hermano que es ingeniero, o que estudia ingeniería. ¿En qué año está? En 3º. ¿Por qué no le dices que venga para conversar con él? Así que yo fui, y me dice, mira, nosotros te ofrecemos una cosa. Tú te vas a Francia. Me preguntó, ¿tú hablas francés? No hablo francés, doctor, pero he estudiado bastante francés porque en el Ignacio Prado teníamos un profesor francés, 3º, 4º y 5º. Pues nadie sabía nada de francés, pero llevábamos el curso. Entonces me dice, ¿tú te irías a una universidad de Francia a estudiar enología? Doctor, le dije, mire, ¿me puede dejar trabajar 3 meses en la campaña en Takama? Y yo le contesto. Así que me quedé y me gustó. Ya yo lo había decidido del momento que veía a Cherpela, que era el ingeniero principal, que andaba en un carro viejo. Y yo, por mucho que fuera amigo y del dueño, yo iba a entrar como un ingeniero más. Aparte que en esa época los ingenieros civiles no tenían ni para hacer una vereda. Nadie te construía nada, en una pared, nada. Era terrible. Y el Perú también estaba muy mal. Claro. Yo me acuerdo que venía de Lima y a veces me cruzaba de vez en cuando con un carro, de vez en cuando. Además, lo que mucho me gustaba era que en Takama era como un centro turístico. Todo el tiempo llegaba gente, todo el tiempo llegaban carros, entonces yo los atendía, me tomaba unos tragos con ellos, conversábamos, nos reíamos, era simpático. Entonces eso me animó y le dije, doctor, listo, me voy. Así que me fui, me dijo, tú llegas, te acomodas y nos dices cuánto necesitas. Me fui con Niederman, porque yo nunca había ido a Europa en avión. Entonces nos subimos al avión en clase turista y llegamos a Francia. Yo volé de frente con Air France de Lima a Caracas, de Caracas a Puente Pitre, que es una isla, y de ahí a Francia, de frente. Tenía 23 años. Llego a Francia, mi familia era Niederman y su mamá y sus hijos, porque ¿quién no conocía a nadie? Niederman era judío, su mamá era judía y sus amistades eran judíos. Entonces la señora siempre me llevaba a un restaurante, a la ópera, porque ella estaba integrada en París, ella era joyera en París. Entonces ella tenía todos los contactos. Ir a la ópera te cuesta, pues que te digo, $50. Pero si tú eres socio de una asociación X, te va a costar 20. Y la señora tenía esos contactos. Toda esa relación. Así que me llevaba
acá. Mi familia era la señora Niederman. Entonces, una vez vamos a una reunión donde todos eran judíos. Y la señora que tenía al costado me hablaba, pero yo no le entendía porque en realidad no entendía francés ni podía hablarlo. Y la señora se desesperó y agarró, se levantó la blusa así y ¡pam! Me enseñó unos números y unas letras. Había estado en un campo de concentración, pero yo qué sabía de Dios, yo no, ni sabía todavía de esa cuestión, de la historia. ¿Ya? Como que se calentó la señora, pucha, dije, pero curioso, porque yo no sabía que los marcaban como animales. Esa fue una anécdota. Después la señora era muy buena conmigo, me llevaba a buenos restaurantes. Me acuerdo que había un restaurante donde había un violinista que tocaba una música muy triste, pero seguramente pues le gustaba eso, ¿no? Pero era buena persona conmigo, entonces toda mi familia era Niederman. A mí me instaló en un hotel en Boulevard Montparnasse, que es uno de los bulevares de París. Un hotel 3 estrellas de esos comunes, ¿no? Yo estaba feliz ahí porque la Alianza Francesa, yo tenía que atravesar el jardín de Luxemburgo y más allá estaba la Alianza Francesa. Bueno, al mes de estar en la Alianza Francesa, yo veía que no aprendía nada, ni sabía nada. ¿Por qué? Porque ¿con quién me juntaba? Con los americanos, con los sudamericanos, con los españoles, que hablaban hasta con los italianos. Entonces hablo con el profesor y le digo, oiga, yo necesito hablar francés porque yo voy a tener que ir a la Universidad de Burdeos. Me dijo, mira, acá no vas a aprender, me dijo, anda, vete, en la frontera con Suiza hay una universidad en un sitio que se llama Besançon. Me dijo, eso te va a costar caro, pero ahí las clases se dan solamente a 6 o 7 personas. O sea que es una profesora para 6 o 7 personas, nada más. Y ahí te van a hacer hablar de todas maneras. Entonces no tuve otra cosa que hablé con Niederman, le dije, me dijo, fácil, te vas a la garra, al tren, claro, a tal sitio, y de ahí tomas uno directamente a Besançon, me dijo, así que no hay problema. Ya, bueno, ya yo estaba un poquito, ya me había despercudido un poquito. Así que agarré mi maleta, me acuerdo, me compré una demasiado grande, un aparato grandazo para escuchar los discos de francés, pero era con 2 parlantes y el equipo, ¿no? O sea que era muy grandazo, en una maleta. O sea que andaba con mis 2 maletas, con mi tocadiscos y mi maleta. Y me fui. Llegué allá y me instalé. Primero me instalé en un hotel, hasta que una señora me dijo, mira, los chicos ahora están saliendo de vacaciones porque era más o menos el mes de junio. Y acá hay un edificio, me dijo, nuevo, que hay un montón de cuartos de estudiantes. Así que hablé con uno de ellos y me dijo, tú tienes que pagar a la señora de tanto. Y ya listo, me quedé solo. Pero cosa curiosa, a pesar de que yo ya estaba un poco despejado, cada 15 días me entraba una angustia, una nostalgia que no la podía controlar. A tal punto que una vez en un ascensor, una señora que nunca conocí su nombre, me dijo, usted se siente mal, venga a mi casa. Y me llevó a su casa y me dio agua y me calmó, me desahogué. Y bueno, y ya le expliqué. Entonces, de ahí me instalé en ese cuarto, iba a las clases. En las clases, felizmente me hice bien amigo de una alemancita muy simpática, muy bonita, que era una buenísima persona, porque cuando ella me veía mal, me decía, hoy día no vamos a clases, vamos a pasearnos. Entonces me llevaba a pasear hasta a distraerme y a desahogarme. Todas las semanas le escribía a mi papá, y mi papá me escribía todas las semanas. Eso más o menos me aguantaba. A los 28 vine ya al Perú. No, vine a la mitad. A la mitad vine una vez con un profesor que acá me contrató para que hiciera un estudio de la filoxera. Entonces me vine con él. Justo un año
que hubo una inundación tremenda, porque me acuerdo que yo pasaba por la calle Grau y el agua me daba acá, y la gente me gritaba, agárralo de los pelos, y el profesor era calvo. La cosa es que ahí vine, pues estuve en la campaña de vinificación y me regresé con el profesor. Porque el primer año que estuve en la universidad, no me acuerdo quién me consiguió. El dueño de Tacama era Manuel Pablo Lachea, era amigo del conde de Bogué. El conde de Bogué es el dueño de Moët Chandon. Entonces le dijo que si podía ir, y le dijo que venga, nomás que ahí está el señor Poirier, me acuerdo, que es el gerente de la bodega, que él lo va a recibir para que le enseñe. Entonces me estuve como 2 meses, creo que me estuve en Epernay. Epernay es una ciudad chica donde tiene sus bodegas. En Burdeos solamente estudiaba. Burdeos es una ciudad muy conservadora, la gente no es muy simpática, es un poco retrechera. Por ejemplo, a la misma fecha que yo estaba un muchacho, Pepe Monge, pero él estaba en Montpellier. Él tocaba guitarra y se jaraneaba de lo lindo en Montpellier, cosa que yo no podía hacer porque no había forma. Una vez nomás fui a una fiesta grande en un castillo, pero la gente era... para mí eso no era fiesta, a pesar de que fui con una francesa que ella me llevó. ¿Cómo se llamaba? Maite Ramaroni, que tenía 2 caballos de esos Citroën, esos Citroën que parecían una lata de conservas. Y me llevó. Llovía y se perdió del camino, porque hay un montón de caminos. Entonces se perdió. Me decía, baja y pregunta a ver por dónde tengo que ir. Pucha, le decía, pero si yo no con las justas hablo. Sí, pero dile este nombre. Ya, entonces, bueno, por allá, por acá, por acá. Al final llegamos como a la 1 de la mañana a la fiesta. Burdeos, como es una ciudad muy conservadora, tiene un buen teatro. Entonces había todo el tiempo conciertos de piano, conciertos de violín. Había las tropas de ópera se forman generalmente en el sur. Van a Burdeos como una prueba. Si en Burdeos tienen éxito, van a París, a la ópera de París. Termino, me regreso a Perú y comienzo a trabajar con Niederman. Trabajé 20 años en Tacama. Yo comencé con ellos el año 60, y me quedé hasta el año 80 en Tacama. Don Lucho Lachea, que era el que yo conocía desde chico, era amigo de él desde chico. Yo me acuerdo cuando era chico, todavía tendría pues 10 años, yo hacía mis planas y él me las pedía, ¿dónde están tus planas? Ya, toma tu propina, me daba mi propina por las planas que hacía. Entonces yo lo conocía de chico, lo había visto cuando regresó de ingeniero, que hacía ejercicio, que cantaba. O sea que yo tenía bastante... Cuando él iba a París, él me llamaba y me alojaba en el Jorge V. Yo allá tenía ya mi cuarto y nos quedábamos 8 o 10 días a veces en París. Me llevaba a Lido, a Folies Bergère, al Moulin Rouge, claro, todo eso. Y yo lo acompañaba pues a las cosas que él veía, porque a veces iba a visitar, no fábricas, sino los representantes de algunas máquinas para la bodega. Entonces iba y nos llevaban, me enseñaban y todo lo demás. También iba a las joyerías a comprar joyas. Yo iba con él. Mira, cuando yo estaba en Tacama, llegaron una vez los Rotondo a visitarnos y nos hicimos amigos. Pero Antonio, que era el más cuco, que era el Manuel Pablo Lachea de Tacama, Antonio Rotondo, me dice, Lucho, si tú dejas de trabajar en Tacama, ¿te vendrías con nosotros? Claro, le digo, ¿por qué no? Ya me dijo, entonces tenlo presente que si tú algún día quieres salir de Tacama, nosotros te esperamos en Tabernero. Pero ya yo tenía problemas con Niederman. Entonces, como tenía tantos problemas, pero ya tenía esta cosa en perspectiva, me voy a Lima y me presento al doctor Manuel Pablo Lachea. Y le digo, doctor, vengo a aclarar ciertas cosas porque
tengo problemas con el señor Niederman. Sí, me dijo Lucho, acá tengo un file que desde hace un año yo tengo memorando en que Niederman se queja de ti. Le digo, se quejará de lo que quiera, menos del trabajo, porque mi trabajo yo lo hago bien. Bueno, me dijo, ¿quieres verlo? No, doctor, me dijo, no quiero verlo. Mire, Niederman está contra mí y yo en realidad no tengo interés de trabajar con él. Y si usted tampoco tiene interés de que yo me quede, yo me voy, le digo, doctor, lo único que le pido es que me favorezca un poco, porque yo me he ido a Francia por ustedes, para trabajar en Tacama, no para irme. Y él me dice, mira Lucho, yo ya había sacado mi cuenta, tenía $8,000 que cobrar de tiempo. ¿Tú sabes cuánto me dijo? 50,000. Y todavía me dijo, si necesitas algo para tu chacra, tú vienes a Tacama y se lo pides a Niederman para que te ayude. O sea que el doctor siempre se portó muy bien conmigo. Una vez yo estaba en el norte del África y allá las cubas son inmensas. Entonces había que trepar y se me inflamó la columna, que yo tenía una pequeña lesión en la columna. Entonces le mandé, en ese tiempo creo que era fax, y le digo, doctor, necesito plata para irme a curar en París. Me mandó $23,000. Desde aquella época, $23,000. Y cuando yo voy al banco y veo, qué raro. Pero felizmente me sirvió porque me gasté como 6,000. En Tacama hicimos todo. Cuando llegamos nosotros a Tacama, tenía muchos vinos que no servían. Así que los destilamos para alcohol. Hicimos pruebas, no hicimos muchas, ¿cómo se llama? Muchas compras, por ejemplo, de cepajes nuevos de parra. Sembramos 1 o 2 variedades nuevas nada más, de viníferas, porque ya teníamos, de la época de Marcel Félix, que era otro francés, ya había traído de Francia, pero las cepas francesas no eran tan buenas como las cepas argentinas. El racimo de la cepa francesa tenía muchos granos verdes en el medio de los granos maduros. Entonces, cuando uno exprimía eso, la acidez quedaba en el jugo, mientras que los argentinos habían logrado hacer una Malbec negrita. Entonces, ellos no compraron Malbec Argentina, que nos quedamos con esa. Hacíamos un vino más o menos bueno, porque en ese tiempo eran los únicos vinos buenos que habían en el Perú, y lo vendíamos bien y caro. Ya cuando yo entro a Tabernero, nos vamos de frente a Argentina y traemos todas las variedades que necesitábamos. Nos daban $5 millones para 5 años, $1 millón al año, y nos decían, miren, con eso ustedes se van a ir acomodando las cosas que necesitan. Pero cuando lleguemos a los 5 años, ustedes deben haber pagado ese préstamo. Y tomaremos otro préstamo por 5 años. Y así fuimos avanzando. Trajimos nuevas variedades de uva. Y aparte de eso, tuvimos mucho éxito en el Borgoña. Entonces nosotros comprábamos uva Borgoña desde Barranca del Norte. Por toditos los valles de ahí veníamos barriendo los Borgoña. Lo de Cañete, lo de acá, y teníamos que pagar más para que no nos lo quitaran. Porque nosotros cada vez, yo llegué a hacer 3 millones de litros solamente de Borgoña. Era el producto estrella. El buen vino de Francia, primeramente, es un vino hecho con mucho cuidado y envejecido. En Francia un buen vino no se vende como vendemos nosotros, por ejemplo, que lo hacemos y al año ya está saliendo. No, allá se envejece. Y el vino es otra cosa, es otra cosa. Pero también hay vino como el nuestro, ¿eh? ¿Sí? Que, claro, porque hay variedades de zonas que producen mucho porque son muy húmedas. Y hay vino de Argelia, del norte del África, que es de alta graduación. Entonces ellos compran eso, mezclan los dos y embotellan. Medoc es una zona, es una franja que está al costado del río Gironda, que tiene una tierra especial, calcárea, y que la uva produce muy poquito. Creo que por hectárea sacan 6.000 a 7.000 kilos, mientras que nosotros acá sacamos 40. Así que la diferencia es enorme.
Los vinos de Atacama siempre fueron buenos. Fueron buenos en la medida que podíamos sacarlos con lo que teníamos. Atacama tenía como 130 con la ¿cómo se llama? Con la reforma agraria pudimos llegar a 150. Pero es que Atacama tenía 1.200 hectáreas. Ahora no sé cuántas tendrán. Pero Tabernero tenía más de 350 cuando yo fui en Chincha. Por lo menos mientras yo estaba, solamente Chincha tenía. Y los únicos que mandaban en el mercado era Atacama y Tabernero. Atacama ponía un precio y nosotros nos poníamos 2 soles abajo. No mucho, 2 soles nos daba abajo por botella. Y hacíamos un vino tan bueno como el de Atacama. Así que la gente mucho, por eso es que Tabernero crece. Y pudimos hacer una bodega buena. Tabernero tiene las máquinas más modernas que había en el mercado en ese momento. Mira, curioso, la refrigeración, por ejemplo, que yo compré la primera vez que llegué a Tabernero, fue argentina. Pero era copia de una francesa. Era el mismo, lo que teníamos en Atacama, pero argentino. En Atacama era francesa. Y la de Argentina era igualita. Pero, ¿qué pasó? Cuando tuvimos que comprar una segunda, yo le decía al gerente, le decía, oye, esta máquina nos ha durado 20 años y todavía funciona perfecto. Cómprate 3 de estas y no compres esa que te están ofreciendo los italianos, que en ese tiempo creo que estaban en $180.000. Pero él no entendió. Compró la italiana. A los 4 meses la comenzó a fallar. Trajimos los técnicos de Lima, no pudieron. Trajimos de Chile, no pudieron. Trajimos de Argentina, no pudieron. Tuvimos que traer de la fábrica de Italia para que lo compusieran. Les costó un montón de plata, pero ya ellos eran los dueños de la plata y el italiano que lo vino y que los enamoró muy bien. Yo siempre, el Tabernero tiene semiseco y tiene brut, el champán, que no es champán, es una elaboración diferente. El champán se hace botella por botella. El de acá también es con fermentación natural, pero en una cuba de 2.000 litros. ¿No le meten gas? No. El gas es para el espumante. Ese barato que se vende, ese es con gas. Ese es gasificado como Coca-Cola. Claro. Pero el otro no. El otro fermenta en una cuba de 2.000 litros y ahí se embotella. ¿Qué puedo decir? Pues que la vida se ha pasado rápido. Felizmente que fue una buena vida y que ojalá que la muerte sea rápida también. El pisco es medicinal.